Pero antes, vamos a arrancar con la mañana del centro. Si les parece, vamos a empezar con la mañana del centro y vamos a hablar un poco del clima, de este clima que no sé si nos viene sorprendiendo o no, pero nos ha dejado mucha agua en este 2025. Si estaba previsto, si no estaba previsto, sí, porque ahora aparentemente sí empieza a crecer el niño para el año próximo, es lo que estuvimos leyendo en algunos gráficos. Bueno, vamos a ver en definitiva si esto se termina concretando. Vamos a charlar con Natalia Gattinoni del Instituto de Clima y Agua del INTA, que Natalia siempre tiene la gentileza de atendernos. Y bueno, a contarnos un poco, actualizarnos un poco con respecto al clima, lo que está pasando ahora y qué se viene para este último trimestre o bimestre del año, porque ya estamos ahí a mediados de octubre. ¿Cómo estás, Natalia? Buen día, Eduardo te saluda, gracias por conectarte. Hola Eduardo, gracias. ¿Cómo estás? Gracias a vos por llamar y compartir este ratito hablando del clima, ¿no? Vamos a hablar un poco, sí, obviamente del clima, de esta actualidad. Bueno, recién decía yo, no sé si sorprendida o no tanto de lo que ha pasado, lo que viene pasando en cuanto a las precipitaciones que nos ha dejado que nos está dejando, porque todavía tenemos un par de Ujú. meses por delante, este 2025, Natalia. A ver, el sorprendida. Bueno, de repente, el sorprendido es en cuanto a los eventos extremos, ¿no? El tema de esos eventos que se dieron en corto plazo de tiempo, con abundante agua, con viento, ¿no? Que en muchas ocasiones ha acompañado. Entonces, probablemente eso pueda quizás sorprender. El tema del contexto general, estaba repasando justamente qué decíamos en cuanto a lo climático, las perspectivas climáticas para el invierno. Fíjate que si nosotros vamos allá por finales de mayo y miramos la información que se publicaba desde el Servicio Meteorológico Nacional, desde otras instituciones internacionales que también miramos, si conversábamos a finales de mayo, yo te decía que para gran parte del centro norte de la provincia de Buenos Aires, áreas de Chivilcoy, el invierno tenía chances de ser entre normal a más lluvioso. Sí. Estaba esa chance, ¿no? Entonces, acá juega mucho en cómo unimos toda la información. ¿Cuánto más lluvioso? No lo sabíamos, no tenemos todavía herramientas a cuánto más lluvioso, pero sí que íbamos a transitar con mayores chances un trimestre de junio, julio y agosto con lluvias, ¿no? Entonces, ahí nos dejaba, y después, bueno, se van presentando estos eventos importantes que obviamente para un invierno sorprenden, ¿no? O sea, para el invierno obviamente que sorprenden, pero la información las chances en esto que nosotros marcamos como nosotros siempre decimos como ese dado cargado del clima hacia condiciones un poco más lluviosas estaban previstas. Pero bueno, sí sorprende el tema de que, bueno, obviamente agosto terminó con valores récords de lluvia en corto plazo de tiempo, como que te comentaba. Entonces, bueno, sí, ahí iba a quedar en los récords porque se ha ubicado como, si no llegó a la cima de los agostos más lluviosos, está dentro del podio, ¿no? Así que bueno, ha dejado y eso ha repercutido, obviamente tuvo su impacto en el contenido hídrico de los suelos también. Sí, no, por supuesto, que todavía en algunos casos no se han logrado recuperar. Sí, me refiero a Exacto. algunas ciudades todavía están lidiando con esta agua acumulada de agosto porque después siguió lloviendo. Exactamente. El tema es, claro, después siguió lloviendo, quizás así sea de menores Sí. precipitaciones, obviamente al encontrarse esa lluvia con un suelo anegado, con un suelo totalmente saturado, obviamente el impacto es mucho mayor, ¿no? Y bueno, y después cuenta mucho el tema de cómo, bueno, todo lo que es la infraestructura y todo lo que es el manejo, ¿no? El suelo y las condiciones y bueno, y que también, claro, cómo esa agua muchos los productores que se han puesto en las redes, ¿no? La problemática en la zona, el hecho de, bueno, cómo esa agua se escapa del sistema, ¿no? Entonces, depende mucho del suelo, de la pendiente, y más que nada porque no le podemos exigir mucho a la atmósfera, porque todavía en cuanto a demanda o evaporación, bueno, estamos en periodo templado, ¿no? Hasta que entremos al invierno, al verano. Recién decías que se cumplió, bueno, Así que este bueno, pronóstico se cumplió de tener temperaturas por encima de lo normal y exacto. lluvias por encima de lo Ujú. normal. Obviamente, durante el invierno, sí, atravesamos por ambas cuestiones.
Exactamente, exactamente. Siempre tengan presente que, claro, cuando hablamos nosotros en términos de inviernos, en términos de pronósticos estacionales, ¿no? La herramienta que nosotros contamos desde esta parte de previsiones, mirar como todo el escenario, ¿no? Y Ponerle, sí. yo ahora estoy mirando acá adelante el pronóstico que se daba en septiembre, octubre, noviembre, ¿no? O sea, condiciones de lluvias normales para la época y este contexto de temperaturas más cálidas para la época, ¿no? Entonces, esto, decir, bueno, pero tuvimos heladas, sí, claro, tuvimos entradas de aire frío, momentos de heladas, momentos de temperaturas más templadas, ¿no? De repente, ahora en lo que pasó de septiembre también tuvimos momentos de días más templados. Entonces, ¿cómo se va juntando esa variabilidad que hemos tenido? Mes a mes o semana a semana en ese contexto que, como yo te decía recién, que estaba previsto tanto para lo que era el invierno como para lo que es parte de la primavera, transitar en condiciones entre normales a algo más lluviosas y lo más cálido también presente. ¿Se van a mantener, digamos, se van a mantener estas previsiones de normalidad o estas proyecciones de normalidad para lo que resta de este 2025? Bueno, ahí toda esta información se está actualizando. La última información que tenemos disponible es lo que se generó a finales de septiembre. Fines de septiembre. Están en fines de septiembre, porque toda esta información cuando queremos mirar las perspectivas de Eduardo hacia adelante, siempre se actualiza una vez por mes. Generalmente toda la información a fin de mes está disponible. Ahora se están actualizando de algunos centros internacionales, pero fíjate que para lo que teníamos previsto de octubre, noviembre, diciembre, las condiciones de normalidad, esta palabra de lo normal para la época, lo que esperamos normalmente, bueno, sigue estando como previsible, como la mayor chance. Y un trimestre con temperaturas entre normales a más cálidas. Entonces, pero vamos a complementar un poquitito la información. Vamos entrando en el periodo de mayores precipitaciones climáticamente, ¿no? Vamos a hacer foco en norte de Buenos Aires. Pero a la vez, ¿qué tenemos? Bueno, la información, y creo que algo vos comentabas recién al inicio, esto del fenómeno El Niño, la Sí. niña, ¿no? Algo decían. Que vos comentabas, bueno, sí, que vimos información reciente en los Estamos mirando medios, ¿no? información para 2026, de acuerdo, digamos, a lo que pudimos apreciar, Pues, ¿sí? Sobre algunos ujú, modelos de un exacto. crecimiento del niño para 2026. Exactamente, entonces vamos a complementar esa información, así queda todo unido, ¿no? En particular, lo que salió ahora alrededor del 10 de octubre con los modelos internacionales es transitar la última parte del año, noviembre, diciembre, enero, con condiciones preferentemente establecidas de un fenómeno La Niña. Vamos a pensar en el año pasado, a esta altura también estábamos hablando de esto, de esta fase fría, de este fenómeno. Pasamos por las tres niñas, pero nos olvidamos un poquito de eso, pero Sí. esa niña que siguen estando presente. Entonces, los modelos van marcando eso, el océano, la atmósfera. Vos decime a ver si te voy mareando, pero es como para ir aclarando esta información que tenés disponible y que vos comentabas, ¿no? Em, Vamos viendo esto, que el océano y la atmósfera van teniendo ese patrón de niña para esta última parte del año. ¿Eso cómo se puede reflejar en lo que nosotros esperamos de lluvias, por ejemplo, para áreas de Buenos Aires? Bueno, la posibilidad que tengamos un distanciamiento entre los eventos de lluvias, sean de menor, entre normales a menores a las normales, eso es lo que uno podría esperar ante este desarrollo de este fenómeno, que es el principal, el que siempre miramos, ¿no? Entonces, saldríamos un poco de esas lluvias que nos han estado acompañando cada 7 días en este último mes para entrar en un periodo probablemente con mayores chances de estar más distanciadas. Eh, Así que acá cuando yo pensaba y estaba analizando la información decía qué importante, nos vamos a pensar en la cuestión del agua en el perfil del suelo, más allá de Sí, los sí, sí, anegamientos, sí. pero qué importante poder transitar esta última parte del año y del verano con esa agua que estuvo disponible en otoño-invierno, ¿no? Más allá de los anegamientos, ¿no? Más Sí, allá de las obviamente. complicaciones. Sí, además, bueno, Eh, sabemos lo que implica el verano y poder
transitarla, como decís, con esta agua disponible, porque, bueno, ahí tenemos la mayor radiación, la mayor evapotranspiración, Exactamente. así que Ujú. Exactamente. Eso, y pensemos también que el pronóstico, también todos los pronósticos internacionales que vamos consultando, mientras esperamos que se actualicen los productos nacionales como los que elabora el Servicio Meteorológico Nacional, mientras vamos mirando todo, también las chances de transitar un noviembre, diciembre, enero con temperaturas entre normales a más cálidas sigue estando presente. Los últimos veranos ya vienen con ese patrón de diciembre, enero más cálido. Entonces, este probablemente no sea la excepción porque venimos con esa tendencia. Entonces, tenemos esa normalidad. Entonces, eh, eh, lo que yo valoro es el tema de decir, bueno, a ver, ahora las decisiones, todo lo que ya está haciendo el productor y todas las decisiones que está tomando en cuanto a la producción, bueno, el agua en el suelo, el cómo se maneje esa agua en cuanto a la transpiración que va a tener el cultivo cuando transite los momentos críticos, bueno, va a ser importante cómo se gestiona en este contexto que nos sigue acompañando, como bien decías, el verano, donde siempre tenemos esa mayor demanda desde la atmósfera y la posibilidad de transitar con ciertos periodos de menores precipitaciones. Después, si queremos mirar un poquitito más allá, la última información también disponible, el más allá es decir, ¿qué se prevé con el niño, niña para febrero, marzo, abril? Esa niña que yo nombraba recién, bueno, iría disipándose y volveríamos a condiciones neutrales para lo que es el final del verano y el otoño, ¿no? O sea, ya la última etapa de los cultivos de verano, por ejemplo. en lo que es, Así yo, que, yo te pregunto, viste, ujú. no sé Sí, si es sí, sí, así, vos. no sé si es así, o sea, digo, porque cuando se anuncia, por ejemplo, la niña, uno espera poca precipitación. Cuando se anuncia el niño, se esperan mayores precipitaciones. Ahora, el tema del último año, ustedes hicieron mucho hincapié, que en definitiva pasó, la neutralidad. Cuando está la Ujú. neutralidad es cuando se pueden dar esta clase de fenómenos también. Exactamente. Si bien no es una regla, porque acuérdense que siempre decimos y vamos investigando más y mostrando que no es solo el niño o la niña en los que están interactuando, Sí. nosotros tenemos ese resumen que vos decías. Siempre asociamos niños con periodos de lluvia y niñas con periodos de menores precipitaciones. No quiere decir que no llueve, pero sino con menores precipitaciones. El tema de la neutralidad es cuando este fenómeno lo tenemos apagado, decir, uy, y entonces ahora ¿a qué lo asociamos? ¿Será mayores o menores lluvias? Y en realidad es, al estar este fenómeno del Océano Pacífico apagado, empiezan a actuar fenómenos como un fenómeno que está en la Antártida, el Océano Atlántico, otros fenómenos en la zona tropical, la parte de la atmósfera en sí. Por ejemplo, acuérdense ahora, septiembre. Septiembre, cada 5 o 7 días teníamos, y fines de semana, no sé si fines de Fines de semana, una semana, sí. lluvia. Fines ¿No de es cierto? semana. Era ese patrón bueno, ¿qué pasa? Eso es un poco propio de la variabilidad de la atmósfera, ¿no? El patrón. Y si a ese patrón le ponemos una niña, ¿qué pasa? Bueno, ahí en vez de ser cada 5 y 7 días, comienza a distanciarse, ¿no? Entonces aparece 20 días sin lluvia, ¿no? Como hemos tenido ya o más días, ¿no? Entonces, no sé si se comprende. Sí, La sí, 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 sí. neutralidad hace que o esté la variabilidad propia y que nos dejó este septiembre, o que nos dejó el invierno con lluvias, cuando vos decís, bueno, generalmente el invierno es sin lluvia, bueno, esa posibilidad. Entonces, la neutralidad hace que sea un poco menos predecible lo que pueda pasar, ¿no? Eso nos juega un papel importante porque tenés que estar mirando a ver qué otros actores climáticos están jugando Igual si y hablamos del que cambian mucho igual más si rápido. hablamos del corto plazo, Natalia, digamos como que sí se, a ver, las las posibilidades, las previsiones, esto quería decir y no me Ujú. salía, sí, estas previsiones se terminaron cumpliendo, porque te decían el fin de semana que viene llueve Exacto. y llovía. Y, exactamente. Y ahí ese es muy bien el comentario, ¿no? Esto que, a ver, yo te decía, uy, es menos predecible. Es menos predecible la mirada como a largo A plazo, largo ¿no? plazo, Por claro. ejemplo, Lo que sí no te podían y el predecir, porque corto acá en plazo Chivilcoy sí. zafamos, por ejemplo, en muchas oportunidades zafamos de vientos fuertes, zafamos Es, de granizo ujú. y en las ciudades vecinas no.
No, exactamente. Ahí juega otro, fíjate lo complicado que es la atmósfera, Y sí, porque tenemos todo eso. Fíjate que fuimos de un fenómeno La Niña, hablamos de cómo seguirá la primavera, el verano. Ahora nos fuimos a la semana, cuando decíamos que llovía los fines de semana, y ahora vos me estás planteando el tema de lo extremo, ¿no? Ese corto plazo, esas pocas horas donde vos podés tener un viento, un granizo importante y que no toca a la ciudad de Chivilcoy, toca a Junín, por ejemplo, ¿no? y sí. Y que bueno, ese tipo de fenómenos son obviamente son predecibles a escalas mucho más cortas de tiempo, ¿no? Y todo eso interactúa en sí. Entonces, pero ahí voy a retomar el comentario tuyo en cuanto a que esto de llover los fines de semana, sí, estaba esa predicción a corto plazo y cómo la incertidumbre que está en cuanto a dónde puede generarse ese fenómeno más extremo, eh, que sí o sí lo tenemos que ver a corto plazo de tiempo, en pocas horas, como te decía, y para eso nos valemos después de todo lo que son las alertas del Servicio Meteorológico Nacional, los avisos a corto plazo, ¿no? Eh, para este tipo de eventos extremos, cuando es mucha lluvia en poco tiempo, acompañado por viento, que a veces puede tocar o no, como vos decís, o sea, zafa el área de Chivilcoy, pero abarca en otra zona. Sí, no, por supuesto, por supuesto. Ahora, lo que es el clima, ¿no? Digo, porque Ujú, años anteriores, que estabas mencionando ahí la niña o el déficit de precipitaciones, por ahí esta región norte de la provincia de Buenos Aires y alguna zona más eran las más castigadas con falta de lluvias. Obviamente creo que había partes de Santa ujú, Fe, partes de Córdoba. sí. Y Ujú, ahora en este 2025 se revierte la historia, es decir, por ahí nuestra zona de la provincia de Buenos Aires es la que más lluvia recibió y otras provincias que venían con una buena disponibilidad de agua se les cortó, ¿no? Cómo el clima exacto. va favoreciendo Ujú, o no, ¿sí? Depende del o no. año, depende de los distintos trimestres, Exactamente, exactamente, depende de las regiones, la entonces uno a región. veces tiende a generalizar y en realidad no, tenemos estos patrones que de cómo circula la atmósfera que hace que justamente tengamos esta variabilidad espacial en lo que se recibe de lluvias, por ejemplo, como bien vos describís, áreas de Chaco, Santiago del Estero, norte de Santa Fe, ¿no? De repente habían recibido lluvia, ahora vuelven a recibir corrientes, vuelven a recibir lluvias y vuelve a presentarse un aumento en condiciones más secas en lo que es Santiago del Estero. Entonces, hay zonas que han estado pasando por este contraste climático. Y también lo que es importante también ir viendo es cómo venimos, ¿no? Cómo se vienen más allá de la niña y lo de corto plazo, es esas tendencias climáticas que se van observando en algunos puntos y que van marcando, ¿no? Por ejemplo, áreas de Chaco, ¿no? Donde vos tenés condiciones deficitarias que, si bien hay momentos en los cuales tenemos el aporte de lluvia, esa tendencia o ciclos, ¿no? Más largos sin precipitaciones. Pero bueno, volviendo a la primera parte, sí es verdad que, bueno, se ha configurado los patrones para dejar más lluvias en áreas de Buenos Aires y hacer ese contraste, por ejemplo, en áreas de Santiago del Estero o norte de Santa Fe, ¿no? Bueno, Entonces, para tener por lo menos una perspectiva climática, ¿sí? Con ujú, vistas a los últimos años, después te llamaremos en diciembre y haremos un balance. Nosotros, claro, lo bueno, que pasa es que nosotros en realidad, quienes estamos mal somos nosotros aquí desde los medios, que hacemos los balances climáticos, ¿sí? Como los exacto. balances del año calendario. Pero en realidad el año climático va de junio a junio, julio a julio, por ahí, ¿no es? Y claro, claro, en particular eso, en particular también va de acuerdo a ver, vos vas a hacer foco, por ejemplo, cultivos de verano, cultivos de invierno, ese va a ser el Claro, año que te ahí está. interesa, ¿no? Ese es el año Eh, productivo. el año productivo, exactamente. Y el punto de partida, como decíamos recién, ¿no? El tema de decir, bueno, ¿y cómo parto hoy? ¿Qué condiciones tengo en el suelo? También es clave, ¿no? ¿Cuánta lluvia recibí hasta el momento? Entonces, como que unís es eso, ¿no? Entonces, en vez de mirarlo tanto de enero a diciembre, lo vemos, por ejemplo, de julio a junio Claro. en particular, ¿no? Entonces, bueno.
Este trimestre que viene, próximo, que ya ahora fin de mes, en la segunda parte de octubre se estará actualizando todo. Acuérdense que nosotros desde nuestro informe de clima y agua también vamos actualizando toda esta información semanal, mensual y trimestral. Bueno, recuerden que vamos a pasar por un trimestre de lluvias normales, algo deficitarias, con este fenómeno La Niña que pueda desarrollarse, que se está gestando en el Pacífico y estamos esperando a ver si esa teleconexión que decimos nosotros y podría dejarnos periodos sin precipitaciones en algunos momentos de este trimestre, en algunos momentos, y acompañado de temperaturas en promedio más cálidas, para volver después a la neutralidad y la posibilidad de lluvias en el otoño. Natalia, muchas gracias por tu tiempo, muy amable por conectarte con nosotros como siempre. Y bueno, seguimos vuestra información, por supuesto, del INTA, del Instituto de Clima y Agua, de manera más seguida. Después, en unos meses, te volvemos a conectar, a convocar para ver cómo viene la mano, fundamentalmente para el verano. Muchas gracias. Exactamente, no, un placer y bueno, estoy acá a disposición. Un saludo, Eduardo, un Que saludo sigas a muy todos por bien. Muchas allá. gracias. Chao, Natalia chao. Gatinoni del Instituto de Clima y Agua del INTA, sí, para contarnos un poco acerca de este panorama climático, porque también impacta en las ciudades, por supuesto, pero pensando en la producción, fundamentalmente en el año productivo y en lo que se viene de cara al futuro inmediato. También para cerrar este año 2025, nosotros año calendario, aunque el año productivo va a continuar, lógicamente. Y lo que va a continuar también es la mañana del centro, pero después de esta tanda, sí, hoy nos costó despegar, vamos carreteando, pero de a poquito, sí.